Jesús, Jessica, Juan José, Marjorie Ayelén y mi persona Eva. Bien, vamos a iniciar con la introducción de lo que dice el cerebelo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vámonos con el tema del cerebelo. El cerebelo como tal es introductoriamente el cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular escleral. El cerebelo tiene como característica de que es una masa que tiene un peso de 140 gramos y se encuentra en la parte posterior e inferior del cráneo. Como podemos ver, el cerebelo tiene un volumen menor que el cerebro. Bueno, otra característica del cerebelo también es que existe una gran cantidad de haces nerviosos, que en ellas se conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas con la médula espinal. El cerebro tiene como tal funciones muy importantes, que principalmente es integrar las vías sensitivas y las motoras. Cuando hablamos de vías sensitivas, hace referencia a los haces que pasan por la médula hasta llegar al tálamo, quien es el centro de procesamiento de la sensibilidad consciente. En cambio, las motoras son haces descendientes desde el sistema nervioso central hasta los músculos, transmitiendo un impulso nervioso. Y otra función también del cerebelo es la de la coordinación del movimiento, es decir, que manda impulsos, donde nosotros tenemos el control del movimiento que queramos hacer y le mandamos esa señal por medio del cerebro y llega al cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar de las estructuras. El cerebelo como tal consta de una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa está conectado con el tronco del encéfalo por medio de 3 robustos pares, que son el inferior, medio, superior, que son pedúnculos cerebelosos. Estas se unen al cerebelo, unen el cerebelo a la médula por medio de la médula oblongada, puente y mesencéfalo. Vámonos a la parte de la estructura interna que vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta parte es más interesante del cerebelo porque como vemos es pequeño, pero tiene una complejidad de estudio. Bien, en lo que es en la parte de la estructura interna, vamos a mencionar y hacer referencia más que todo a la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa como tal, bueno, dentro de esta corteza se sitúan cuerpos celulares, dendritas, conexiones sinápticas, como se puede observar en el gráfico, y estas están divididas en 3 capas. La capa molecular, la capa de células Purkinje y la capa granulosa. La capa molecular como tal es la más extensa y es rica en fibra. Contiene 2 tipos de células, como se puede observar en el gráfico, donde en ella vemos la célula estrellada y la célula de cesta interna. En las células de Purkinje se encuentran las células más grandes, que son las neuronas de Golgi. Y en la capa granulosa, que más adelante lo va a desarrollar nuestra compañera, se observa que están llenas de células pequeñas con núcleos que se tiñen densamente y tiene una escasez de citoplasma. Bueno, esta capa granulosa tiene cada una de ellas célula de 4 o 5 dendritas que tienen terminaciones como garras. Bueno, a continuación la siguiente compañera va a ir desarrollando más acerca de la capa granulosa. Compañera Jessica. Ok, continuando. En la corteza cerebelosa de profundo a superficial se puede distinguir las siguientes capas. Unas son la capa de las células granulares, la capa media, que están compuestas por células de Purkinje,
y la capa molecular o plexiforme. En la capa granular es la capa más profunda de la corteza cerebelosa y limita en su zona interna con la sustancia blanca. Debe a su nombre a aquella que predomina tipo de pequeñas neuronas intrínsecas denominadas granos o células granulares del cerebro, debido a las características tintoriales, como lo había mencionado mi anterior compañera, de los núcleos de estas células. La capa granular presenta un aspecto como el basófilo, aunque cuando se pueden apreciar unos pequeños espacios acelulares, se presentan así como genocelófilos, denominados islotes protoplásmicos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, las células granulosas se encuentran en la capa de la célula granular de la corteza cerebral y son pequeñas y numerosas. Se caracterizan por un soma muy pequeño y varias dendritas cortas, las cuales terminan en forma de garra. En el microscopio de la transmisión de electrones, estas células se caracterizan por un núcleo oscuro teñido rodeado por un borde delgado del citoplasma. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en los núcleos del cerebelo tenemos 4 núcleos que tiene el cerebelo. Es el núcleo fastigio, el núcleo globoso, emboliforme y dentado. En el núcleo fastigio es el cual que envía las señales correctas al origen de las vías que controlan los movimientos axiales. En el núcleo globosos y también como el emboliforme envían axones por pedúnculos cerebelosos superiores al núcleo rojo del lado opuesto. Este núcleo proyecta hacia la médula espinal por el tracto rubroespinal. Así también tenemos al núcleo dentado, que es un cúmulo de neuronas o células nerviosas, situado en el sistema nervioso central, que se distingue por un borde dentado o cerrado. También lo podemos encontrar dentro de la sustancia blanca profunda de cada hemisferio del cerebelo, y es la estructura más grande que liga el cerebelo al resto del cerebro. Voy a pasar a mi siguiente compañera. La sustancia blanca es una parte del sistema nervioso central compuesta de fibras nerviosas mielinizadas o cubiertas de mielina. Bueno, la sustancia blanca de la médula espinal está compuesta por una gran cantidad de fibras nerviosas o neuroglías. Bueno, la estructura de la sustancia blanca tiene dos fibras, las fibras exteroceptivas que transmiten aferencias exteroceptivas y son de pequeño calibre y de pocas mielicas. Y las fibras propioceptivas son más pequeñas y mielinizadas. Bueno, tenemos la clasificación ontogénica. Está dada por los lóbulos cerebelosos. Se dice que el cerebelo tiene 3 lóbulos cerebelosos. Bueno, tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior o medio y el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior, otra siguiente página, compañero. Se aprecia desde un punto de vista de la cara superior del cerebelo. Está constituido a nivel del vermis, perdón, por la língula, el lóbulo central y el culmen. Está separado del posterior por una gran fisura llamada fisura primaria o prima. Bueno, tenemos la fisura prima, contrario a lo que se cree que la segunda en aparecer en el desarrollo. Bueno, siguiente página, por favor, compañero. El lóbulo posterior medio es el más grande. Se encuentra entre la fisura prima y la fisura dorsolateral o óvulo nodular. Es la última que separa del óvulo flocunodular. Y está constituido por el declive, el
folium, el tuber y la pirámide y la úvula. Siguiente compañero, por favor. El lóbulo flóculo nodular es el más pequeño del cerebelo. Se aprecia desde un punto de vista anterior del cerebelo y está aislado del tronco encefálico. Y está constituido solamente por el nódulo y el flóculo. Y es una zona que queda distante por la fisura óvulo-nodular del resto del cerebelo. Bueno, ahí sigue mi compañera. Continuando, yo voy a hablar sobre los elementos funcionales del archicerebelo, paleocerebelo y el neocerebelo. También, empezando con el arquicerebelo. Esta tiene como control, mantiene el equilibrio más precisamente de la cabeza y el cuerpo en el espacio. La mayor parte de aferencias que recibe el arquicerebelo provienen de los núcleos vestibulares y reticulares del tronco encefálico. El paleocerebelo controla el tono muscular y la postura. Conduce los impulsos motores que la mayoría de estas aferencias las recibe de la médula espinal y también tiene cierta correspondencia con el cerebelo, espinocerebelo. Ahora, el neocerebelo, coordinación y planeación motora. Está relacionado con la coordinación muscular, controla el cuerpo para mantener estabilidad y orientación, lo que incluye la fuerza de los músculos. Su principal vía aparente se constituye de fibras pontocerebelosas. Siguiente diapositiva, por favor. El líquido cefalorraquídeo y sus funciones. Es un líquido de color transparente. Este mantiene flotante al encéfalo. Actúa como un amortiguador dentro de la bóveda craneal. También sirve de vehículo de transporte de los nutrientes del cerebro y también elimina los desechos. Fluye entre el cráneo y la médula espinal. Lo mantiene en una presión constante. El siguiente compañero, por favor. Continuando con lo que es el tema, yo les voy a hablar un poco de lo que es la formación del líquido cefalorraquídeo. Generalmente se admite que el líquido cefalorraquídeo se forma en su mayor parte en los plexos coroideos. Las velocidades y las granulaciones aracnoideas parecen ser que la drenan a este líquido hacia los senos venosos de la dura madre craneal a las venas espinales. Y se extrae el líquido cefalorraquídeo entre dos vértebras. Durante la punción lumbar se introduce una aguja entre dos huesos lumbares, vértebras, para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. Este líquido es el que rodea a la médula espinal para proteger de lesiones. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, también como estamos viendo, es un líquido transparente, como dijo mi compañera. Es producido por el plexo coroideo, que rodea el cerebelo, y también produce aproximadamente de 500 mililitros diarios, aunque el sistema solo cuenta con 120 a 150 ml, es sustituido en su totalidad 3 veces diarias. La vascularización del sistema nervioso central es el conjunto y riego de los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos en un tejido, órgano o región del organismo. La irrigación arterial cerebral está encargado de las ramas de la carótida interna y de las arterias vertebrales. De las carótidas internas provienen las arterias cerebrales anterior y media, la arteria coroideo anterior y la arteria comunicante posterior. De las arterias vertebrales provienen
provienen las arterias cerebrales posteriores, las cuales uniéndose con algunas ramas del posterior, las cuales uniéndose con algunas ramas del sistema anterior provenientes, formando el denominado polígono de Wills. La arteria cerebral media o arteria silviana se encarga de la irrigación o de la corteza cerebral correspondiente a la superficie lateral del hemisferio del propio lado. También, como podemos ver en la imagen, ahí tenemos lo que es la arteria cerebral anterior, que llega a la parte de la superficie medial del mismo hemisferio. Así pues, resulta que el cerebro presenta una abundante red anastomótica que explica la posibilidad de un mantenimiento funcional, que las venas acompañan por lo general a las subdivisiones de las ramas arteriales, por lo que respecta a las vías linfáticas. Bueno, terminando con la exposición, eso sería todo. Gracias, doctor.